Aleluya. El primer verso que vamos a leer está en Hebreos capítulo 11, verso 1. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Puede sentarse. Ya la palabra se ha orado y todo, y hay una atmósfera muy hermosa del Espíritu de Dios. Espíritu Santo, ayúdanos a poder traer la palabra. Yo creo que toda la iglesia, todos los creyentes, hasta en el mundo hay un lenguaje de fe. Los dominicanos manejamos un lenguaje de fe. Usted escucha gente que no son cristianos hablando acerca del lenguaje de fe, acerca de confianza. Escucha muchos en las redes sociales motivadores hablando acerca de la confianza. Y una cosa es confiar y otra cosa es fe. Una cosa es la motivación humana a lo que usted puede confiar en base a las circunstancias que se está presentando, y usted ser una persona positiva y ser una persona de fe son dos cosas diferentes. Porque yo puedo ser positivo en el que yo sé que preparo un currículo y yo estoy positivo en el que me pueden llamar. Pero una cosa es positivo y otra cosa es fe. Porque cuando el positivismo está ahí, usted está entusiasmado, está entusiasta, porque sabe que algo bonito usted está confiando que puede suceder. Y quizá está apelando a su propia capacidad y su propia preparación. Por tanto, no es la fe, usted está apelando a su currículo de preparación. Entonces, cuando es la fe, a pesar de que usted tenga un buen currículo de preparación y usted no pueda tener ese currículo de preparación, usted va ciertamente asegurado de que esa puerta que usted tocó se abrirá, porque hay una fe. Entonces la fe es lo que te hace confiar realmente de aquello que es imposible que pueda darse, pero que la fe lo hace posible. La Escritura habla acerca que lo que ve, lo que estamos viendo fue hecho de lo que no se veía. Y este es el misterio de Dios. ¿Cómo es que este mundo tan real que nosotros podemos palpar y ver todo lo que hay en la tierra, y la Biblia dice que lo que nosotros vemos fue hecho de lo que no se veía? Es decir, que hay una estructura no visible a nuestros ojos. Hay una estructura no visible delante de nosotros que nuestros ojos no pueden ver. Por eso el autor de los Hebreos habla, cuando está hablando de la fe, dice que Dios, el autor de la fe, preparó una morada para aquellos que tienen la fe, dando el testimonio mismo de que aquellos que ni siquiera quisieron por su fe recuperar a sus muertos, otros los recuperaron y otros decían: no, nosotros tenemos esperanza porque hay una patria mejor. Hay una patria mejor. Es decir, que la fe nos posiciona en lugares inimaginables. Usted dirá: ¿cómo así? Sí, la fe nos posiciona, nos da posiciones en la tierra. Imagínense, la Escritura dice, hablando el apóstol, que Jesús dice que nosotros estamos, él dice que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Entonces usted dirá: bueno, pero ¿cómo que yo estoy sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales? Es decir, que yo estoy caminando en la tierra, pero mi asiento real está al lado del Padre. Entonces, pero para yo aceptar eso, yo tengo que tener fe. Para yo creer que la situación financiera, emocional, de salud que yo puedo estar atravesando hoy, yo camino en ella, pero mi realidad es que yo estoy sentado en un lugar donde no hay. Yo estoy asentado en un lugar, en un trono, en una posición, en un lugar de gloria, donde esta situación presente del momento no es real, mas la de la tierra sí es real. Es decir, que yo tengo que cambiar mi manera de pensar para yo poder ver mi modo, es decir, para yo poder cambiar mi modo de ver. Si mi mente no es cambiada ante la verdad de la palabra, yo todo el tiempo estaré caminando en la realidad de la miseria, en la realidad del problema, en la realidad del dolor, en la realidad de la enfermedad. Es una realidad, pero no es tu verdad. Tu verdad dice que estás sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Por
cambiar una realidad. La fe no te va a cambiar el diagnóstico de que tienes cáncer. La fe no va a cambiar el diagnóstico de que te cancelaron. La fe no va a cambiar el diagnóstico de que tu matrimonio está irreparable. La fe no va a cambiar el diagnóstico de que te van a quitar la casa. Es verdad, esa es tu realidad, pero la fe te posiciona y te da un estatus de que esa no es tu verdad. No sé si usted entendió esto. Yo no sé si usted entendió esto. Esa es tu realidad, no la verdad. Esa es tu realidad, no tu verdad. Es verdad que los hijos se fueron para la calle, esa es la realidad, pero la verdad es que tu intercesión va a cambiar esa realidad a una verdad. Eso es lo que hay que entender. Y hay niveles de fe que trataremos de tocar hoy. Porque vuelvo y repito, para poder entender la verdad de Dios, yo debo aceptar esa verdad simple y sencilla: que yo estoy sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales, y que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y que lo que ahora yo vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó. Es decir, que lo que yo estoy viviendo actualmente no puedo vivirlo conforme a la verdad y la realidad de la naturaleza caída, porque es una realidad de tu naturaleza caída, pero no es la verdad de una naturaleza restaurada, de una naturaleza vivificada. La realidad de un espíritu restaurado es que no se mide según la circunstancia. Y Hebreo 11 dice: pues la fe, la certeza de lo que se espera. Estoy convencido de lo que no veo. Eso es, yo estoy convencido de lo que yo no veo. Y ahora más que nunca la iglesia debe caminar en el mensaje de la fe. ¿Por qué? Porque el mensaje de Jesucristo, el mensaje real de Jesucristo, está siendo eliminado de los altares. Hoy estamos escuchando muchas cosas y la iglesia hoy carece de elementos de fe. La gente hoy viene a la iglesia y con una expectativa de que alguien les resuelva el problema, pero no con la expectativa de que Dios les resuelve el problema. ¿Cuál es la diferencia a la iglesia del siglo pasado, a la iglesia de este siglo presente? Que la iglesia del siglo presente camina conforme a su realidad y no conforme a la verdad de Dios en su palabra. Y la del siglo pasado caminaba conforme a la verdad de Dios y no conforme a la realidad de la que ellos vivían. A ellos se les importaba poder caer preso, ser apedreado, ser bofeteado, ser escupido, y eso a ellos no les apagaba el gozo. Los cristianos de hoy no se les puede decir nada porque la fe se le cae al suelo, y conforme está su ánimo, así es su fe. Si hoy el marido le amaneció contento, así está la fe de ella, contenta. Pero si al marido se le metió el diablo, entonces así mismo se le mete el diablo a ella, conforme a su fe, porque está sujeta conforme a las circunstancias, dependiendo de las raíces en las cuales esté caminando. ¿Cuánto bendicen al Señor? La palabra fe, pitis, un nombre de acción que significa fe, confianza, crédito o convicción, también alude a una firme convicción basada en las cosas que hemos oído. Entonces la palabra dice así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10 verso 17. Es decir, que mi fe va a estar firme conforme a lo que yo escucho. ¿Cómo una iglesia desarrolla una vida de fe cuando en su vida cotidiana está lleno de elementos que no son de fe? Su caminar es el celular, la tecnología. Pasa más tiempo con la tecnología
con las novelas, con las películas, con los videos, con todo lo que aparece, menos el oír la palabra. Si dice que mi fe va a venir no por mi asistencia a la iglesia, mi fe no va a venir porque yo me haya bautizado, mi fe no va a venir porque yo hable en otras lenguas, mi fe no va a venir porque el profeta me dé una palabra. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Dónde yo voy a escuchar la palabra? La palabra yo la voy a escuchar cada vez que yo estoy sentado en un culto, o cada vez que yo dedique horas a tener la palabra de Dios, y yo voy a escuchar la palabra. Es decir, que la palabra tiene boca. Lo que se necesita es un oído receptor para oír lo que dice esa boca. La palabra de Dios dice que es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos. Es decir, que si la palabra es viva, la palabra tiene que hablarme. ¿Y por qué hay tanta gente cometiendo errores, equivocándose, cayendo, siempre con una lástima que hay que cogerle? Porque no escuchan la palabra. El sembrador salió a sembrar, y da la parábola de que parte de la semilla cayó en diferentes lugares. Pero dice de una de ellas que cayó en espinos. Los espinos crecieron y la ahogaron. Otra creció un poco, pero los afanes de la vida le tumbaron la fe. Es decir, que yo como creyente, como iglesia, necesito pasar tiempo con la palabra. Lo que me va a hacer que mi vida de fe crezca a un nivel inimaginable no es cuántas veces me pongan la mano. Es bueno orar, es bueno que nos oren, pero tu fe no va a venir porque te impongan la mano. A la gente se le imparte. Hay un culto glorioso, caen al suelo, vomitan, son liberados. Otro culto, vuelven, caen, se levantan. Otro culto, vuelven, caen, se levantan. Pero en su vida no se nota una evolución. No hay un cambio, porque no es cuántas veces tú caigas al piso cuando el profeta te da la palabra, cuando el pastor te pone la mano. Este no es un asunto de que tú caigas y te levantes. Lo que te va a transicionar en una vida de fe es cuántas veces escucha a Dios por medio de su palabra. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces la iglesia de este tiempo ha entrado en una monotonía de mala costumbre, en el que hay que entretenerlo en la imposición de la mano. Y si no le impone la mano, ellos se molestan porque el pastor no le oró. El pastor no me mandó a nadie a la casa que orara por mí en este problema. Ahora yo te pregunto, en medio del problema, ¿cuántas veces has oído a Dios por su palabra? Y has obedecido a Dios en su palabra. Porque si yo oigo a Dios en su palabra, lo que Él me dice, mi vida cambiará, mi vida irá bien, yo no tendré problemas. Es bueno que se ore. La Biblia dice que tenemos que sobrellevar la carga los unos a los otros. Lo que la Biblia no dice es que yo tengo que creer por ti. Lo que la Biblia no dice es que yo tengo que tener fe por ti. Está escrito que el justo por su fe vivirá. Nadie vivirá por la fe del vecino. Nadie vivirá por la fe del pastor. Ningún creyente subsistirá en la iglesia por la fe del apóstol, por la fe del profeta, por la fe del pastor. Vivirá por su propia fe. ¿Por la fe de quién? Yo tengo que relacionarme con la profeta, porque la profeta es una mujer de fe, y quizá me va a impartir. Te puede impartir, pero no es más poderoso escuchar a Dios en su palabra. El profeta como el pastor, el apóstol como el evangelista como el maestro, y el pastor, ambos yerramos, nos equivocamos. También
nosotros necesitamos afianzar a Dios en nuestra fe por medio de lo que escuchamos. Si yo no escucho a Dios por medio de su palabra, hoy yo no estuviera predicando, yo estuviera encerrado, tranquilo, reposando, y quizá vengo al culto y me gozo y me voy. Pero por escuchar a Dios, yo estoy hablando lo que Dios dijo. El justo vivirá por su propia fe. No vivirá por el apoyo emocional o espiritual que en un momento se te pueda dar. Al niño se le da apoyo, al niño se le da caricia, entretenimiento, y se busca hasta que llega a un estatus de edad en el que esa persona tiene que caminar. ¿Cuánto bendicen a Dios? Pero hay una gente después que tiene 5 años no hay que cargarlo, ya camina. Pero el niño se hace mañoso. No, si no me carga yo no camino. Usted no ha visto niños que saben que pueden caminar y los padres aún así van con ellos cansados. Y este muchacho no quiere bajarse, y este muchacho no quiere caminar, y si no lo cargan está tirado en el piso llorando. Tiene que ser mi hijo Andrés. Si es mío, al otro día lo hallo ahí tirado porque no lo cargo. Al otro día lo encuentran tirado. El muchacho es manipulador. El niño le encanta manipular, tentar hasta ver hasta dónde llegan los padres, tentar su autoridad. ¿Por qué? Porque ahí están jugando los elementos emocionales. Entonces el creyente no camina por lo conforme a los elementos emocionales, sino la madurez. Entonces, si la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, la fe es una evidencia de las cosas que no podemos ver. ¿Qué es evidencia? Certeza clara y manifiesta de lo que no puedo dudar. No puedo dudar, tengo la certeza. Yo tengo la certeza de que soy salvo. Le he dicho a gente, hablándole, ministrándole personalmente, no necesito ir al infierno para saber que existe el infierno. No le sirvo a Dios por temor al infierno, aunque no quiero ir. Tampoco he ido al cielo para saber que existe. Entonces, ¿qué me da la certeza? ¿Qué me da la seguridad? ¿Qué me da esa fe genuina de no tener que saber que hay un infierno? No tengo que ir. No, Señor, llévame al infierno para saber que es real. No, hombre, déjate de tontera. ¿Qué es lo que estás orando que te lleve Dios al infierno? Si tú no crees y oyes la palabra de Dios, tu fe no se va a realizar porque vea fuego. Hay gente que en oraciones hacen oraciones como tontas. Llévame al infierno para saber que es real. Dame una experiencia con los demonios. Dame una experiencia con el cielo. No puede haber tal experiencia, porque lo que me da la fe no es lo que yo veo. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, mi fe no se desarrolla por lo que yo estoy viendo. Yo puedo ver todas las experiencias del mundo, pero mi vida de falta de fe no cambiará hasta que yo no escuche a Dios por su palabra. No voy al infierno porque yo sé que existe un infierno. ¿Quién me lo dice? Dios en su palabra. Yo escuché a Dios en su palabra. No necesito ver los ángeles y ir al cielo porque yo sé que hay, que lo existe, que es real. ¿Por qué? Porque Dios lo habló en su palabra. Y cuando yo guardo relación con la palabra, entonces yo escucho a Dios en su palabra. Entonces esa palabra me da certeza, me da seguridad, no me deja mover. Puede venir cualquier otro evangelio. Recuerdo cuando salió el movimiento del judaísmo en República Dominicana, el movimiento mesiánico. Ya todo el mundo quería andar con la bandera de Israel, los talí, los chofar, los mantos proféticos.
estoy pastoreando la segunda iglesia. Veo a mi esposa muy encariñada con todos estos elementos. Y ya yo veo que se tira un talí encima. Y ya yo veo que está leyendo los libros. Y una mañana en el café, siempre la mañanita del café, esa es la profética. Le digo, flaca, yo te veo muy inmersa en esto. ¿Sabe lo que el apóstol habla acerca de todo este tipo de elementos? Que eso es lo que la iglesia está llamada a guardar. ¿Cuál es la relación de Cristo y la iglesia no judía? Es decir, la iglesia gentil. ¿Qué es lo único que se le dio a guardar? Y ella se me queda así. ¿Las fiestas? No. La Santa Cena. Jesús dijo esta palabra a todo el mundo: celebra esto acerca de la Santa Cena. Tomen el pan, beban el vino y hacerlo en memoria de mí. Todas las veces que lo hagan, en memoria de mí. Puede hacerlo hoy, puede hacerlo mañana. Todo es en la celebración. Las fiestas que hoy vemos mucha gente celebrando no ha sido dada para la iglesia gentil. La iglesia gentil tiene un pacto diferente que se llama gracia. Para la iglesia judía no gentil hay otra palabra, hay otro tipo de alimento. Pero cuando la gente no tiene una fe arraigada, no tiene fundamento en la palabra, todo lo mueve, todo lo bonito, todo lo que encierra Dios, todo lo que encierra lo profético, todo lo que encierra Israel, cree que yo tengo alianza con ellos. Y me decía, no amor, la cosa no es así. Digo, eso no es así. Y empecé a debatirle con la palabra y a enseñarle. Cuando mi esposa comprendió todo esto, abandonó los libros, abandonó el talí. Y yo le dije, el talí no te cubre de nada. Los elementos de Israel identifican a Israel como nación. Tú tienes una identidad como iglesia: su palabra, su espíritu, su sangre, su gracia. Después nada te da identidad. Que ames a Israel como nación, yo la amo. Pero no hay una nación más pecadora sobre la tierra que la nación de Israel. Y de igual manera, como la iglesia gentil tuvo que aceptar a Cristo como su Señor, ellos tendrán que aceptar a mi Señor como su Señor. Y si ellos no tienen la fe de aceptar a Cristo como su Señor, ellos se perderán. Pero la iglesia gentil está llamada a caminar, a escuchar a Dios por medio de su palabra. La fe que activa la oración dice: por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiráis y os vendrá. Marcos capítulo 11 verso 24. Uno de los elementos que activan la fe es la oración. Yo no puedo desarrollar mi fe con Dios si yo no creo que en mi vida de oración yo seré fortalecido, que Él va a responder ante mis problemáticas que yo tengo. Uno de los elementos con los que la iglesia de este tiempo batalla es su tiempo de oración. Si no oras, ¿cómo desarrollas tu fe? Porque la fe es combinable en dos elementos. Di el primero: la palabra y la oración. Cuando yo escucho a Dios en su palabra, que es lo que me va a dar la fe, esa fe me va a llevar a creer que cada instante de mi vida que yo me postro delante de Dios, Él me va a escuchar. Que yo no tengo respuesta en el momento, yo tengo paz, porque yo sé que mi Padre responderá. En algún momento de mi vida Él va a responder. Eso es la fe. Fe. Cuando yo quería el bautismo del Espíritu Santo, en aquellos años que solamente se ocupaba la juventud de buscar la llenura de Dios, yo no me quedaba en ningún retiro. Había retiro, había vigilia, había media vigilia, habían retiro de damas, habían retiro de caballeros, y yo era un muchacho y ahí yo estaba metido. La líder de damas me decía: Julio, tú no puedes estar aquí porque este retiro es de damas. Y yo le dije: retiro es de damas, pero ustedes van a hablar con Dios y yo quiero hablar con Dios.
Ellas se quedaban adelante orando y yo me quedaba entre los bancos allá. Es más, cuando ellas venían, ya yo había trapeado la iglesia. A las 7 de la mañana recogí los bancos, trapeaba, echaba mis tolín, y las mujeres llegaban y encontraban el piso limpiecito y yo debajo de los bancos, y me decían: Julio, tienes que irte. Digo: que me vaya. Que me vaya. Activando mi fe por medio de la oración. Había en el púlpito, en el altar había un púlpito de madera, y ahí estaban guardados los elementos con los que se ministraba, entiéndase, el aceite, algunos asuntos de la Santa Cena. El pastor decía: no pueden subir al altar. Yo quería ser lleno de Dios, y yo oraba tanto que yo no sabía qué más iba a hacer en la madrugada. Era tanto que yo oraba y oraba y oraba. Y quiero que entienda algo: para esos años yo no sabía leer. Entonces yo tenía que aferrarme a una cosa: a la oración. Yo no podía escuchar a Dios por su palabra, porque yo no podía leerlo. Pero yo ponía a alguien que dormía conmigo en la iglesia: ven, léeme. Y él con sueño, 2 de la mañana: ven, léeme. Y lo despertaba: léeme, que yo quiero aprender de la palabra. Julio, pero yo tengo que trabajar mañana un chinchín más, por favor, léeme, porque yo quiero escuchar más. Y cuando él se dormía, ya luego yo estaba saturado de palabra y de oración, no sabía más qué hacer. Yo agarraba el gasofilacio donde se recogen las ofrendas, subía al púlpito que el pastor dijo que no podían subir, lo abría y cogía el aceite y me ungía yo solo y me echaba en los platos del gasofilacio. Y yo le decía a Dios: yo no tengo más que darte, no sé qué más decir, pero yo me ofrendo a ti, yo me doy a ti, haz conmigo lo que quieras. Desobedecí la ley de mi pastor, pero conecté con lo divino. Y en esa ofrenda de mi vida, en la oración, Dios me habló y escuché su voz que me dijo: yo te voy a enseñar a leer, y te voy a revelar mi palabra, y te voy a llevar a las naciones. Tú serás un evangelista a la cual yo levantaré en tus tiempos. Y todo salió de ahí, de la oración. Jamás podrás tener relación con Dios por medio de una vida superficial. La asistencia a la iglesia no es relación con Dios, es relación con los santos, pero no con Dios. Tu entrega a la oración es una relación con Dios, no con los santos. Porque en la oración tú te separas para entrar en la presencia de Dios. Jesús enseñó esto: cuando oréis, no hagan con los fariseos. Ellos aman el orar en público. Ellos aman en hacer oraciones largas, pensando que por sus muchas palabrerías ellos serán escuchados. Mas vosotros, cuando oren, entren en su cámara secreta, cierren la puerta de su habitación y hablen al Padre, y el Padre que escucha en secreto, Él te va a dar recompensa pública. Es decir, que mi asistencia a la iglesia, de repente yo recibo una palabra directa profética, es producto de mi relación en secreto. En lo público viene lo profético y se activa. ¿Y por qué a mí nunca me dan una palabra? Porque tú nunca la desatas en tu secreto. No. Hay gente que buscan que el profeta le dé una palabra, que le digan algo. Pero si tú no activas algo en tu privado, ¿cómo ese algo tú lo quieres aquí en público? ¿Cómo crees que el Espíritu de Dios moverá su vaso que está ministrando para que te diga: hoy te bendigo, te voy a restaurar, te voy a llenar del Espíritu, cuando en tu casa lo que hace es chismear, murmurar? ¿Cómo pretendes tú, siendo chismoso, que en la presencia de Dios tú serás bendecido? Porque el momento de estar en la intimidad
en tu cámara secreta donde nadie te ve. Ay, pastor, eso lo dice usted que tiene aire. Y cuando yo viví todos esos años comiendo polvo. Me recuerda un hermano que ya murió. Él me decía, me encontró entre el medio de los bancos. Yo dormía ahí. Dios me saca de la basura de dormir en la calle a dormir en los bancos de la iglesia. Allí era mi vida. Ahí fue todo el secreto. Allí se me reveló lo que yo sé hoy. Y ese hermano me dice, yo sé por qué el pastor siempre te pone a predicar. Hace como 25 años de eso. Y yo le dije, ah, sí, ¿por qué? Me dice, claro, porque tú eres hermano del copastor. Y como el copastor es tu hermano, tú tienes cuña y te ponen a predicar en los jóvenes, te dan para que predique los domingos. Y yo le dije algo, le dije, ¿en qué tú me encontraste cuando viniste ahora? ¿A qué hora llegaste? Ah, en la mañana. ¿Te diste cuenta si yo dormía aquí o no? Sí, tú siempre duermes aquí. Y ves que siempre salgo tarde a predicar aún en ayuno. Sí. Tú no puedes relacionar que la gracia que hay, que yo puedo predicar, es el resultado de mi intimidad con Dios y no mi cuña con mi hermano. Es muy fácil para el chismoso, para el carnal, para el que siempre trata de entrar en la presencia de Dios pero tiene obstáculos. Sus obstáculos de prejuicio sobre lo que cree que debe ser y que no es, sobre creyendo cómo debe funcionar la cosa en la iglesia conforme a su criterio y no conforme a las directrices de Dios. Él creía que yo funcionaba en el ministerio y me estaba desarrollando por mi hermano, que era el copastor y fundador de la iglesia, y no porque yo había creído a Dios y a su palabra. Y mi vida se aferró a la oración. Y al aferrarme a la oración, yo empecé a conocer a Dios. Y mi vida de fe creció. ¿Cómo creció? Creció relacionado con la palabra y con la oración. Al yo no tener una vivencia con la palabra, yo tenía que, como le decía, poner a alguien a que me lea. Y era un grupo de jóvenes que siempre dormíamos en la iglesia, pero nadie se iba en blanco. Siempre había uno que se quedaba de madrugada leyendo y yo escuchando. Y lo que yo escuchaba era lo que al otro día, cuando salía del ayuno a predicar por los barrios, en los puntos de droga, era lo que yo había escuchado en la noche anterior de los mensajes que la persona había leído. Y con eso evangelizaba. Los puntos de drogas de Borocor, del Timbeque, de todas esas zonas, y Villa Francisca, aquí en San Carlos, se detenían cuando yo entraba a predicar el evangelio. Y solamente hablaba de lo que yo escuchaba, o en el mensaje, o con lo que me leían en la noche. Y así ganaba gente, ganaba gente, ganaba gente, ganaba gente, por medio de la palabra. Lo que la palabra no hacía, lo hacía la presencia de Dios que estaba en mí, convenciendo de pecado. 5 elementos. De acuerdo a la perspectiva de cualquier ministro, alguien desarrollará elementos diferentes conforme a la revelación que tenga en la escritura. Pero yo he querido traer estos 5 elementos, y uno de ellos es la oración. La oración. Usted puede pasar su tiempo de calor con un abanico tirado en el suelo y llorándole a Dios. Es mejor llorarle a Dios que llorarle a los hombres. Es mejor tú aprender a depender de Dios que a depender de los hombres. Un hombre, entiéndase cual sea, en un momento te puede socorrer, pero se va a cansar de seguir dándote y se va a hartar de verte la cara que todo el tiempo estás pidiendo. Pero tu Dios no se va a cansar de ti. Tu Dios no se va a hartar de ti. Ya viene este a pedir, ya viene este a hablar. No, no, es que si lo hace en secreto hay recompensas públicas.
Dale un aplauso al Señor. Punto número 2. La fe que activa los milagros. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar. Ya le doy la cita bíblica. Y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó, le decía, le dijo esto al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente, cree solamente. Y tomando la mano de la niña le dijo: talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Esto está en Marcos capítulo 5, verso 21 al 36 y 41. La fe que activa los milagros. Este hombre estaba relacionado con lo religioso, mas no con lo divino. Principal de la sinagoga, estamos hablando de un líder de alta altura dentro de la sinagoga judía. Un hombre instruido en cuanto a los rudimentos de la ley, conocía todo aquello. Pero ahora tiene a su hija que está a punto de morir. Y él ve que los rituales de la ley no pueden resolver nada. No pueden resolver nada hasta que escucha hablar de Jesús. Y entre la multitud él se le acerca, le cae de rodillas: maestro, venga a mi casa, mi hija está gravemente enferma, pon tus manos sobre él para que viva. Él le dijo: no, tranquilo, vámonos. Pero usted sabe que en el camino se encuentra con otra mujer, que es otro tema. Pero en el camino alguien llega de la casa del principal de la sinagoga y le dicen: oye, tu hija se acaba de morir, no moleste más a ese hombre, vámonos para la casa ya. No hay solución. No hay solución. Como el hombre estaba cerca del Señor, el Señor escucha: no moleste más al maestro porque tu hija murió. Él se vuelve y le dice: oye, cree solamente y tu hija vivirá. No le dijo: yo soy el alfa y el omega, yo soy el que voy a hablar lengua. Ya no, cree solamente. Tú crees y tu hija será sana. ¿Qué es lo que está llamada la iglesia de hoy? ¿A quién es que tú vas a llamar? Tienes a tu hija postrada, entiéndase matrimonio, entiéndase empresa, entiéndase tus hijos, entiéndase tu vida. Está a punto de morir. No hay vuelta, no hay solución. El gobierno no te resuelve, el empresario no te resuelve, la cuenta te la cancelaron. Tu niña está en la cama. ¿Qué puerta vas a tocar? Cuando tenemos la costumbre de depender del gobierno, de un partido político, tiempos como esto de politiquería, de que nos den algunas cosas, un puesto político para resucitar nuestra niña, que es la necesidad de la casa. Pero la noticia llegó: tu hija se murió. Se cerró la puerta. El que te proveía ya no te puede enviar de Estados Unidos. El trabajo se cerró, la economía se incrementó, todo está difícil. Jesús dice esta palabra: cree solamente. Aquí no hay mucha ciencia, no hay mucha teología, no hay mucha homilética. No. Solamente cree. Iglesia Viña de Dios, cree solamente. La situación es verdad que puede estar difícil, cree solamente. Es verdad que hay un diagnóstico difícil, cree solamente. Cree. Yo recuerdo esto: mi mamá, una
la madrugada se despierta mi mamá y va a la habitación. Y cuando mi mamá llega a la habitación, me está tocando desesperadamente. Era la costumbre de ella orar 3 de la mañana. Julio, pam, pam, pam. Julio, pam, pam, pam. Yo me levanto, mami, ¿qué pasa? Pero yo veo a mi mamá con la boca torcida y veo a mi mamá con un pie tirado y el otro brazo caído. Mami, ¿qué pasa? Ella no llamó a su marido, que acostumbraba a orar con ella. No llamó a mi papá. Dejó a papi tranquilo en la cama, pero fue donde su hijo, que sabe que estaba empoderado con la fe, que me vio destruido, pero me vio crecer y desarrollarme en la fe. Mi hijo, ven, ora por mi mami. Iba así, miren. Y yo iba caminando con mi mamá. Digo, mami, Jesucristo es tu cabeza. Tú lo sabes, ¿verdad? Tú sabes que tú eres miembro del cuerpo de Cristo, ¿verdad, mami? Sí. Pues entonces en la cabeza, que es Cristo, en esa no hay enfermedad. Por tanto, si la cabeza no da enfermedad, tu cuerpo no debe estar enfermo. Tú no debes aceptar eso. Mami, no lo acepte. Mami, no lo acepte. Mami, no lo acepte. El Espíritu Santo tomó a mami porque mami creyó en no aceptarlo. Y me puse con mi mamá. Satanás, tú no tienes parte ni suelta en esta casa. Mi madre no te pertenece. Mi madre es miembro del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, y en la cabeza lo que hay es vida. Y le puse la mano y le dije, recibe vida, recibe vida, recibe vida, recibe vida, recibe vida, recibe vida. Cree solamente. Cree solamente. Es desarrollar tu confianza en algo sencillo. Creer. Soltarle todo el control de tu vida, de la casa, de la deuda, a Él. Cree solamente. Estando en Panamá, en un evento donde fui invitado a predicar, yo me siento al lado de una mujer y veo que la traen a ella primero con una almohada bien gruesa, y era una muchacha joven, algunos 25, 26 años. La sientan a mi lado con la almohada. Ella no puede caminar, la están llevando. Me entregan para predicar. Doy la impartición. Hubo una presencia poderosa. Luego ella se me acerca y me dice, pastor, por favor, cuando usted llegue a su casa, ore por mí. Era domingo. En la semana yo tengo que ser intervenida. Tengo todo el vientre lleno de fibroma y de miomas. Pastor, y yo no tengo hijos, y yo quiero tener hijos. La cita médica es para hacerme una histerectomía, un vaciado, sacarme todo. Y ella lloraba, yo quiero hijos. Y yo le dije, bien, yo voy a orar por ti, pero no en mi casa. Voy a orar ahora. ¿Me permite que ore ahora? Me estaban esperando para irnos para un restaurante. Y yo le hice esta pregunta: ¿tú crees que el Señor te puede sanar? No mañana, ahora. Y ella me queda mirando. Te hago la pregunta: ¿crees que el Señor te puede sanar? No mañana, ahora. ¿Lo cree que el Señor puede hacerlo? Ella me dijo, sí, yo lo creo. Dije, ok. Estábamos como a distancia de la mitad de la iglesia cuando ella me habló. Era un templo bien grande. Yo le dije, bien, déjame decirle al pastor y a los líderes que me están esperando que voy a orar por ti, pero quiero que hagan algo. Ve camino al altar. Y le dije, camino al altar, Dios va a salir a tu encuentro. Estoy viendo que Dios sale a tu encuentro y tú serás sana. Y le dije, y la señal de la sanidad es que en esta parte del vientre tú te vas a levantar llorando, poniéndote la mano aquí, porque hay una incisión. Dios te va a operar. ¿Tú lo crees? Y ella me dijo, yo lo creo. Y se fue caminando. En la puerta del templo le digo, pastor, mira esto, observe hacia el altar.
mire lo que va a pasar con la muchacha. Y le dije, ella va caminando. Yo estoy viendo ahora mismo un ángel que salió al encuentro de ella. Cuando la muchacha va llegando, Dama hizo así, ¡pop! Y cayó para el piso. Y me paré al lado, empecé a adorar a Dios, porque era una obra de Dios. ¿Quién creyó? Ella. ¿Quién tenía la necesidad? Ella. Yo solamente era el hombre que tenía la palabra, escuchaba de Dios y le di la palabra. Ella lo creyó. 30 minutos después ella se despierta y le digo a los hermanos, ella se va a levantar agarrándose acá. Ellos no habían escuchado esa parte. Ella se va a despertar agarrándose acá y llorando. No tengan temor, pastor. Es una operación que Dios está haciendo con él. Y yo veía cuando los ángeles le estaban operando, yo le decía al pastor y a la esposa, miren, en esta área veo un ángel así con la bandeja y veo que está inclinado en esta parte de su vientre y le está abriendo y veo que le está operando. Media hora se levanta llorando, poniéndose la mano aquí. Cuando intenta pararse, vuelve y cae al piso. En eso duró como 3 horas, entre se levantaba y se caía, entre lo que el Espíritu de Dios a través de los ángeles hacía en la obra. ¿Sabe qué pasó? La que tenían que cargarla, ayudarla, mandó la almohada por un lado y ya salió caminando. Ella tiene que tener sus hijos. Todo fue quitado de su vientre, porque cree solamente. Solamente creer. Es el mismo evangelio de ayer, hoy, por todos los siglos. La iglesia está saturada de muchas informaciones, pero necesita la fe, necesita la fe, necesita la fe. De tener la certeza que lo que tú estás esperando llegará. Llegará en el mismo momento que espera, pero llegará. Al igual que mi madre no murió de eso. La fe que activa los milagros es creer. No tienes que hacer muchas cosas, creer. Va a empezar a relacionarte con los 2 primeros puntos: la palabra, escucharla, y la oración. Entonces, en el momento del milagro, ese ejercicio que ya tú llevas practicando de orar y leer y de escuchar a Dios constantemente en la palabra, cuando la adversidad llegue, ya tú tienes de dónde responder. Tienes el oído de Dios y tienes la palabra para hablarla. Punto número 4: la fe que activa la provisión. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por nuestro cuerpo, qué habéis de vestir, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir una estatura o un codo a su estatura? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombre de poca fe? ¿Por qué hay tanta gente preocupada hoy? ¿Qué van a comer mañana? ¿Qué van a comer nuestros hijos? Ahora que yo me convertí, yo recuerdo que voy a la iglesia lleno de drogas, y cuando me están hablando del evangelio, sentado en la silla, mi compañero de calle me dice: Julio, si tú pasas a aceptar al Señor, yo voy a ir contigo. Y yo oía la voz de Satanás, me decía: pero si tú te conviertes, ¿cómo tú vas a sobrevivir si lo único que tú sabes es atracar y vender droga? Y yo bajo la cabeza así y le dije: míreme, a mí no me hable esa vaina. Y mi hermano sigue insistiendo. ¿Tú sabes la alegría que tú le dieras a mamá? Me dice mi hermano, si tú aceptas al Señor.
Y yo abajo mi cabeza, con vergüenza. Y el amiguito mío vuelve y me dice: si tú pasas, yo voy a pasar contigo. Y el diablo me decía: si vienes a la iglesia, ¿cómo tú vas a sobrevivir? Y me pasaba la película, yo 2 y 3 de la mañana vendiendo droga en una esquina, o rompiendo una casa para penetrar y robarme todo. Y viendo toda esa película, eso es lo único que tú sabes. Desde niño tú sabes mentir, robar, atracar y matar. Tú no sabes otra cosa. Y aquí no se hace eso. Ahí estoy yo con el evangelio frente a mí. La única alternativa de vida para mí, la única escapatoria de mi vida, la única opción mejor presentada en la tierra. Y tenía esta batalla infernal con la realidad de que lo único que yo sabía era hacer, extorsionar, mentir, robar, engañar. No salía de la cárcel. Yo vivía más preso que suelto, lleno de enfermedades, botando la sangre por la boca por tantas drogas. Y mi hermano decía: solo Jesús puede cambiarte. Jesús te ama. Y mi hermano decía: todo el mundo en comunión. Hay una batalla esta noche. Iglesia, todo el mundo en comunión. No me escuchaba la voz de mi hermano que decía: en comunión. Usted sabe, cuando se está haciendo el llamado, esa es la batalla. Esa es la batalla que hay en el mundo espiritual, dentro de gente que vienen con problemática, con carga de pecado, y el diablo le dice una cosa y la voz de Dios desde aquí llamándolo: ven, Jesús te ama. Pero Satanás le dice: tú eres homosexual, las iglesias no quieren saber de homosexuales, tú eres mañoso, ¿cómo tú vas a resolver tu vida? Y mi hermano haciéndome el llamado. Yo no recuerdo cómo pasó, pero pasó. No recuerdo qué sucedió, pero sucedió. Cuando yo vengo a abrir mis ojos, tengo como 10 gente con la mano en la cabeza. A mí le decían: diablo, suéltalo, diablo, suéltalo. Demonio de droga, demonio de atraco, demonio de homosexualidad, sal de él. Yo nada más hacía así, miraba en qué lío me metí. Bueno, mire el lío tan grande en el que me metí, que Dios me tiene bonito en su juicio cabal. Tengo una esposa, tengo mis hijos, tengo una familia, tengo una iglesia que me ama. Hay un testimonio en la sociedad de que hay un Dios que cambia, de que la fe es real. Es real. La fe que activa la provisión. Lo único que yo era desnudo en la calle, sucio, sucio. Mis poros llenos de sucio, mi piel estaban tapadas, sucio, desahuciado. La gente bajaba a la calle, si yo en una acera, con chancleta o descalzo, mi moño sucio, durmiendo, metido en cueva, cementerios, sin esperanza alguna. Pero había una mujer, hubo una mujer que por más diagnóstico que vio, por más veces que tuvo que ir a la prisión a llevarme comida y a llevarme ropa, las veces que tuvo que estar en el hospital mientras yo botaba la sangre por la boca y me sacaba líquido de los pulmones, la única que yo podía ver era una mujer de ojos azules que me decía: tu esperanza está en Dios, Él es tu única esperanza. Ella decía: yo no me muero hasta no dejarte en un altar hablando de Jesús. Tuvo que hacerlo. Mi principal escudera fue mi madre. Ella me llevaba a los aeropuertos.
ella contenta, gozosa: mami, tengo que ir a Costa Rica a predicar. Mami, tengo que ir a Panamá a predicar. Mami, tengo que ir a Taracruzán a predicar. Y ella decía: este es mi hijo. Pero la batalla que había por la fe que se quería impartir en ese momento. ¿Qué es lo que necesita tu vida? Fe. No importa del contexto histórico de vida de donde vengas. No importa el linaje familiar de donde vengas. Que tu madre es prostituta, que tu padre es un alcohólico, que todos son tecatos, que allí lo que hay es brujería. No importa. La fe, si abre tu corazón, llegará a tu vida. Esa fe hará que tu vida sea otra, que tu vida sea otra, que tus hijos sean otros. Y dice aquí: ¿no valéis vosotros mucho más que el alimento, que el vestido, que la ropa? ¿No vale usted eso más que eso? Como yo, viendo la provisión de Dios en cuanto a mi salvación, no voy a creer que juntamente con el perdón de mi vida va a llegar el sustento de esta carne? Él no solamente tiene el poder para romper nuestras cadenas de vicios y de calle. Él tiene poder para darte que comer, para darte que vestir, para darle sustento a tu casa. Mire, hace un mes salimos mi esposa y yo a Estados Unidos a ministrar. En el aeropuerto de Miami entro a una tienda y vi unos zapatos que me encantaron. Y yo le dije: flaca, le digo flaca a mi esposa, mira qué hermosos esos zapatos, me encantan. Cuando le veo el precio, $350. Digo: me encantan, pero di para atrás, sí. Digo: Satanás, sal de ese precio. Sal de ahí. Llegamos a nuestro lugar de destino. Predico yo el viernes. Fue poderoso la liberación con los hombres. Viene mi esposa el sábado, tan poderoso con lo que sucedió el sábado. El domingo ministramos de igual manera. Regresamos. No, el domingo el pastor lo dice terminando: bueno, quiero llevarlo, que vayamos a un mall. Vámonos de compra. Digo: bueno, vámonos. Fuimos al hotel, nos bañamos, nos cambiamos. Yo me puse mi chancletica y me fui. ¿Sabe qué pasó? El pastor me llevó a la tienda donde yo vi la tienda en el aeropuerto. Él agarró los zapatos que yo agarré y él me dijo: Dios ha puesto en mi corazón que te compre estos zapatos. Míralo ahí. Esto $350. Calcúlelo a los pesos dominicanos. Me gusta, Padre, pero no puedo dar eso. Es mi realidad, pero no mi verdad. La fe, yo no me puse en fe para recibir los zapatos. Yo me fui, trabajé a Dios, ministré y mi recompensa vino después que salgo. Dios tiene cuidado. Él tiene cuidado. Estamos nosotros pastoreando en Santana, en Baní. Teníamos una Jeepeta Montero Sport Mitsubishi 2001. Ya estaba bien peleada. Y cada vez que bajábamos de Baní para acá a predicar, nos dejaba 12 de la noche, 1 de la madrugada. Y el niño con 3 años durmiendo en el vehículo. Y yo 1 de la mañana sin saber qué voy a hacer. Muchas veces sucedió esto. Encontrábamos gente que nos ayudaba, el vehículo prendía y podíamos llegar a nuestra casa. Nunca me le quejé a Dios. No, Señor, pues yo estoy haciendo tu voluntad y a mí tú no me das un vehículo. Yo serví a Dios. Fue más grande lo que Él hizo en este cuerpo que el vehículo. Fue más grande lo que Él hizo en mi vida. Entonces yo tengo que salir a predicar, no por lo que a mí me den, sino por lo que ya yo recibí. Y un día le dije: ya,
no quiero meter vehículo. Y empecé a orar. Agarré un botellón de esos de 5 galones de agua y le dije a la familia: esto es pro jipeta y vamos a echar moneda. Todos los servicios de la iglesia, la ofrenda en moneda. Yo le decía a la tesorera: tenga, cámbieme esa moneda, démela, tenga el billete y para el botellón. Y yo bajaba de Baní, entraba al celular y empezaba a mirar el vehículo. Me fui a la Lincoln, me fui al Ensanche Quisqueya, me fui al Naco y entraba, mire, como que yo tengo todo el dinero del mundo, a mirar mi vehículo. Me decía: venga hermano, entre aquí, venga, prenda. Y yo entraba y prendía. ¡Wow! ¡Qué vehículo! ¡Santo! Mi esposa se montó en uno, en la Lincoln, y me dice: este es el que yo siento que es de Dios. Y me decía: usted puede financiar la otra parte y ir pagándola al paso. Usted viene trayendo, faltaban casi como 300,000 pesos. Usted va pagando así 50,000 mensuales y Dios te va a ayudar. Y yo le dije: bueno, el Dios que yo conozco no hace lío y yo no me muevo en lío. Si Dios me va a bendecir, me va a bendecir y yo no voy a tener problema. Y le dije a mi esposa: eso no. Seguimos orando. Tiene mi esposa un sueño. En el sueño estoy con Junior y ella en una feria de vehículos. Y Junior se desaparece. Y cuando vamos, vemos un tumulto de gente alrededor de un... ¿Qué es lo que está pasando? Cuando vamos, que estamos buscando a Junior, Junior está montado en una jipeta prendida. Y él en el sueño dice: papi, esta es la que Dios dice que es la de nosotros. Era una jipeta gris, Montero, no, una Kia Sorrento 2013 en ese entonces. Y yo le dije: bien, pues entonces Dios, ya tú hablaste, ahora conéctanos con el que tiene el vehículo. Pero yo no tengo el dinero todavía. Estoy dando pasos en fe. Estoy creyendo que dice aquí que si Él sustenta las aves de los cielos, si a los lirios del campo Él los viste, y dice que ni siquiera Salomón con su gloria que tuvo se vistió como alguno de ellos, dice: mi Padre Celestial nos suplirá todas las cosas. Usted no se imagina, mi esposa me decía: ¿qué tanto dinero que tú gastas en combustible para la capital? Tú no tienes el dinero, no te apures, no te preocupes, que Dios hará algo. Recibo una gente que vienen a nuestro país en el vehículo nuestro. Le doy yo un maquillajito y le digo: ay Señor, que no se dañe este vehículo moviendo estos siervos, para que no me dé vergüenza. Busco al hombre, bajamos del aeropuerto y se dañó el vehículo. Digo: malicia del diablo esta. Tenemos que movernos para Asua a predicar. Él me dice: hermano, no te preocupes, vamos a alquilar un vehículo. Y alquiló un vehículo, y yo con toda vergüenza, porque quiero recibirlo y honrarlo con un vehículo con el que yo tengo. Cuando venimos de allá, entrando a Baní de Asua, el Espíritu de Dios toma al hombre y empieza a hablar en lengua. El vehículo se llenó de una gloria, y él hablando en lengua, y nosotros envueltos en esa presencia. Y dice él: el Espíritu de Dios acaba de hablarme y me dice que te compre el vehículo. Tan pronto yo llegue a Estados Unidos, te voy a enviar el cheque. Dame el número de cuenta, que el problema de tu vehículo se resolvió porque Dios me habló. ¿Sabe qué? Yo todavía estoy llenando el botellón y ya voy por la segunda jipeta y nunca se sacó dinero de ahí. Pregunta: ¿y cómo? Pregunta: ¿y cómo? Que Dios tiene cuidado. Conoce Él nuestra necesidad. Él dio la orden y se me entregó la jipeta, la Kia Montero Sport. La segunda fue de igual manera, y el botellón sigue llenándose ahí de moneda. Ya está lleno. La fe que activa la provisión. Usted da el paso de fe: Señor, esto es para mi casa. Está bien, de todo lo que usted quiera, ajunte todo lo que usted quiera, pero no te apoye en tu prudencia, no te apoye en lo que ajunte, apoye en la provisión de Dios. Cree que Dios abrirá la puerta, cree que todo vendrá. Créelo. No hará así con vosotros, oh hombres de poca fe. Si la sabes, Junior me dice: papi, llegaron tus hijos. ¿Sabe cuáles son los hijos que él dice que llegaron? Las aves de los cielos llegan a mi patio
Y yo siempre tengo un poco de arroz y se lo tiro. Y yo le dije: hasta aquí yo soy un instrumento de Dios para sustentar lo que la Biblia dice, que las aves del cielo Él las sustenta y la cuida. Y llenan el patio, y yo le echo la comida, le echo los granos de arroz, se los pico picadito así para que coman. Si ellos, Dios lo tiene en cuidado, ¿cuánto más su creación? ¿Cuánto más a la iglesia de Jesucristo? ¿Qué es lo único que apela? Que te vaya y güey de rodilla a pie en una promesa. No, que creas. Cree solamente. Y termino con esto. Punto 5, la fe que abre puerta. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Agarra este texto. Estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujetos con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo él le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salido pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Había una realidad, pero esa realidad no era la verdad de Pedro. Su compañero el día anterior le habían cortado la cabeza. Escuche esto: a su compañero el día anterior le cortaron la cabeza. Nadie que está sentenciado a muerte puede dormir tranquilo. Y este hombre dormía tranquilo. ¿De dónde radicaba su paz? ¿De dónde radicaba la paz de un hombre que sabe que al otro día ya lo van a sacar para cortarle la cabeza? Pero dice la Escritura que la iglesia hacía sin cesar a Dios oración por él. Ahora yo quiero que escuche esto. No eran dos los que estaban presos. La iglesia solamente oraba sin cesar por Pedro, o oraba también por Jacobo. Oraban por los dos. Oraban por los dos. Uno murió, pero a otro se le abrió la puerta. Hay realidades que se presentan en nuestras vidas, que nosotros vimos: bueno, es que fulano no salió de esa. ¿Quién soy yo que pueda salir de esa? ¿Quién con ese problema puede resolverse? Bueno, pero Pedro y Juan y Jacobo estaban en la misma. Uno murió, uno fue ofrenda divina y otro fue reservado para un propósito. La oración abrió una puerta que estaba muy difícil de abrirse, puesto que ya la audiencia y los comandantes todos estaban animados y viendo que la primera muerte cayó bien el asunto. Decían: la segunda hay que hacerla. Pero en la segunda se activó más la oración. Más la oración. La fe que abre puerta. Tú lo puedes tener todo cerrado, literalmente, porque literalmente las puertas de las prisiones de Pedro estaban cerradas. Esto no es un asunto de que espiritual, no era. Físicamente estaba encarcelado, con una amenaza evidente de muerte. No diga que lo está atacando el diablo, no, cosas reales, físicas. Pero dentro de las cosas físicas reales, entonces donde se manifiesta lo sobrenatural de Dios. Es decir, que hay cosas reales atentando contra la vida nuestra, los hijos, la familia, el trabajo, la finanza, la salud. Es verdad que está ahí, pero tenemos que activar por medio de la fe el Dios que abre la puerta y hace lo posible o de lo imposible. Póngase de pie.